Muy buenas noches con todos. Es una alegría como siempre poder compartir ese espacio con todos ustedes. Como dice nuestro pastor, estamos transmitiendo aquí desde los estudios de Diecna en Los Cedros. Y es una alegría pues compartir la palabra de Dios en esta noche. Allí donde están, como siempre, pónganse cómodos. Vamos a seguir estudiando, analizando y reflexionando en torno a esta serie de prédicas. Ya sabemos que estamos estudiando el libro de Éxodo, hablando de Moisés, de su hermano Aarón, y a esta serie de acontecimientos por los que tuvo que pasar el pueblo de Israel para ser librado de mano de los egipcios. Ya estamos viendo que hemos iniciado puntualmente a hablar acerca de las plagas. Y hemos hablado el día miércoles de la primera plaga, que era la plaga de sangre. Y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Éxodo capítulo 8 y vamos a estudiar los primeros 15 versículos y vamos a hablar de la plaga de ranas. Suena un poco chistoso, creo, pero vamos a estudiarlo, vamos a estudiar este acontecimiento importante por el que estaba atravesando el pueblo de Israel de manos de Moisés y Aarón. Bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra para no hacerla demasiado extensa. Y a modo de introducción podemos decir que Moisés y Aarón están ejecutando el plan de liberación del pueblo de Israel. Ya sabemos que el pueblo de Israel ha sido esclavizado en Egipto por más de 400 años. El libro de Génesis termina con la historia de José, de Jacob su padre, llegando al lugar de Egipto, producto de la hambruna de ese tiempo, y ellos se quedan en un lugar ahí especial para todos los hebreos. Luego muere José, muere todo ese grupo de personas, muere Faraón, ellos se quedan en Egipto, pasan 400 años y el poder o los poderes de Egipto, en específico el Faraón, empieza a darse cuenta de que el pueblo de Israel había crecido demasiado y se empezaba a convertir en una amenaza. Es en este contexto donde aparece Moisés y se da cuenta de que el pueblo está siendo esclavizado. Ya hemos estudiado cómo es que nace Moisés, cómo es que transcurre su historia a lo largo de los primeros capítulos del Éxodo. Y hoy nos encontramos en la situación, en el momento en el que ellos están abogando por el pueblo de Israel para que sean librados de Egipto, para salir de ese lugar e ir al lugar al que Dios les había prometido. Entonces Moisés y Aarón están frente a Faraón pidiendo la liberación de su pueblo. Ellos están ahí intercediendo, están teniendo una batalla con Faraón para que él les dé la venia y ellos puedan salir de ese lugar y finalmente ser libres de la esclavitud. Y justamente producto de este momento, de esta batalla que estaba disputando Moisés, Aarón contra Faraón, es que nos encontramos con las plagas, y las plagas son un instrumento para doblegar la necedad de Faraón. Faraón había escuchado a Moisés, había escuchado a Aarón, pero él no quería dar su brazo a torcer, y es aquí donde intervienen las plagas. Dios empieza a trabajar con Faraón, a trabajar con Egipto, y para que pueda ser librado el pueblo de Israel de esas manos. Faraón, luego de la plaga de sangre, estaría plagado con ranas, y era una condición irritante para los egipcios. Y Dios podría haber infestado Egipto con leones, con osos, con lobos, con aves rapaces o con otro tipo de fieras más dominantes quizá o más peligrosas, pero fíjense que Él elige estas criaturas tan básicas y despreciables en realidad en ese tiempo, ¿no? Cuando le place, Dios puede combatirnos con las partes más pequeñas de su creación. Dios puede forjar o Dios puede trabajar en nuestras vidas de múltiples formas, y en este caso en particular Dios está obrando en estas vidas, en este grupo de personas a través de algo tan pequeño de su creación como serán las ranas, como vamos a analizarlo ahora. Dios de esta manera humilla a Faraón. Ellos no iban a poder comer, beber ni dormir tranquilos. Donde estuvieran, cuenta la Biblia que serían molestados por ranas. Y vamos a leer los 4 primeros versículos del capítulo 8 de Éxodo, porque esta es una advertencia que hace
Moisés, qué hace Dios a través de Moisés y Aarón a Faraón. Y la Biblia dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y aquí Dios dice algo en especial o en específico, y es: yo castigaré con ranas todos tus territorios. Ahora, alguien se podría decir, pero puede ser un tanto difícil de entender, ¿no? ¿Por qué utilizar ranas? Parece una escena un poco irónica. Pero Dios utiliza esta plaga por una razón específica. Y es que en ese tiempo existía una diosa por parte de los egipcios que se llamaba Eket. Siempre era mostrada con la cabeza de una rana. Entre los antiguos egipcios, las ranas eran consideradas sagradas y no se les podía matar. Ellos adoraban a las ranas. Y es que las ranas permanecían en el agua, en la tierra, eran una especie de ser híbrido. Entonces por eso ellos adoraban a esta diosa que tenía cabeza de rana. Entonces, como los egipcios adoraban a estas ranas como una diosa, es que Dios permite a través de esta plaga quitar la venda de los ojos de los egipcios y mostrar su poder sobre este pueblo que adoraba a esta clase de animales. Y es por eso en específico que Dios utiliza las ranas. Y si nos podemos analizar cada una de las plagas, nosotros de este lado de la historia obviamente podemos reírnos y nos puede parecer un tanto chistoso. Pero en ese tiempo cada animal o cada situación usada como plaga, cada momento, cada parte de la naturaleza tenía un impacto especial en los egipcios, porque ellos tenían cierto valor sobre estas cosas, sentían cierto valor sobre estas cosas. Entonces eso es lo que estamos viendo. Y en este caso en particular, las ranas tenían un valor importante para los egipcios. Era una de sus diosas prácticamente, por eso es que ya no las podían matar. Otra de las cosas que podemos analizar aquí es que esta serie de plagas, vamos a ver que son 10, estamos en la segunda, hemos visto la de la sangre y ahora estamos viendo la de las ranas. Termina con una en específico que es la muerte sobre casi todos los hogares en Egipto, por no decir todos los hogares. Esta última plaga es la más desastrosa, si se podría decir así, para los egipcios. Y si nos ponemos a pensar un poquito, Dios pudo traer esta terrible última plaga primero y listo, se acababa todo, pero Él no lo hizo. Y Dios no lo hace por un determinado propósito, y Dios todo lo que hace, lo hace con determinados fines y con un propósito en específico. Y aquí es donde nosotros debemos ver la bondadosa misericordia de Dios al hacer esto. Él pudo haber ido directamente al juicio más severo. Él pudo haber tomado esta última plaga como la primera y listo, se solucionó el problema. Pero en lugar de esto, Él le dio a Faraón, le dio al pueblo de Egipto muchas oportunidades de arrepentirse y cambiar. Ya más adelante veremos que no sucede. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, es que toma estas plagas de menor a mayor, se podría decir, o de esta forma, porque Él tenía un propósito también con el pueblo de Egipto y quería ver a estas personas, ¿por qué no arrepentirse? En su infinita misericordia Dios lo quería así, pero ya veremos que no sucede. Luego vamos a leer los siguientes dos versículos, el versículo 5 y 7. Dice, del 5 al 7, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. El versículo 6 dice, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Ya que los egipcios adoraban las ranas, Dios les envía una plaga de ranas.
Vemos aquí el plan determinado de Dios y ¿por qué no su sentido de humor? Él lo hacía obviamente para que ellos entendieran que Él estaba por encima de todos los dioses que ellos tenían Dios era quien tenía el real control sobre todas las cosas. Aunque Él es el Señor de los ejércitos, Él no necesita a veces ejércitos poderosos. El ministerio de ángeles o los relámpagos de juicio para castigar al pecador o a la nación pecadora. La rana o la mosca en sus manos a veces son un instrumento suficiente para sus objetivos. A veces con cosas bastante pequeñas es que Dios se mueve y utiliza estas cosas o estos elementos tan básicos para sus objetivos. El versículo 7 dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas. Y fíjense aquí que los hechiceros aquí tenían estas mismas habilidades, ¿no? Cuando Moisés y Aarón tienden, en un primer momento, cuando tienen este primer encuentro con Faraón y hacen una serie de cosas que Dios les había dicho que hagan para que el Faraón abra los ojos y viera que ellos estaban realmente enviados por Dios, vemos que sus hechiceros hacen lo mismo. Entonces ellos eran unos artistas y tenían también sus cualidades para hacer esto. Pero si nos ponemos a analizar un poquito más a profundidad, esto no solo era la obra de un mago bien preparado, sino que también era una especie de poder oculto obrando detrás de ellos. Pero fíjense que pese a que había un poder oculto detrás de ellos, un poder malicioso para que el faraón tratara de ver estas cosas como algo común, con todos estos poderes ocultos, todo lo que los hechiceros hicieron, lo que pudieron hacer fue traer más ranas. O sea, si los hechiceros realmente hubiesen tenido un poder mayor que el de Moisés y Aarón, un poder mayor que el de Dios expresado a través de ellos pudieron haber eliminado las ranas, pero lo que hicieron fue empeorar el problema porque ellos trajeron más ranas al desastre que ya estaba ocurriendo. Entonces vemos que estos poderes malignos, estos poderes ocultos detrás de esos hechiceros, lo único que hacían era perjudicar más al faraón en vez de ayudarlo y en consecuencia endurecer cada vez más su corazón. Luego de los versículos 8 al 15 vamos a ver más o menos cómo es que se empiezan a dar las cosas. Es aquí donde Faraón y Aarón y Moisés empiezan a tener ahí una especie de encuentro. Vamos a leerlo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Aquí Faraón ya estaba dándose cuenta que la cosa se estaba poniendo difícil. Entonces él dice: oye, ya deténganse, oren a Jehová su Dios por nosotros para que él levante todas estas plagas. Y fíjense que la palabra orad aquí es una palabra inusual, la cual significa intercede, y es la primera ocasión en la cual Faraón es movido aparentemente y en la cual él hace una promesa de dejar ir al pueblo de Israel. Sin embargo, veremos que es una promesa que al final él no guarda. El Faraón ya está tan movido, o sea, la cosa se estaba poniendo tan difícil, él estaba viendo tantas ranas ahí saltando por todas partes que no le permitía ejercer sus labores cotidianas o hacer las cosas más básicas que siempre hacía, y ya se estaba convirtiendo en un problema demasiado grande. Y él dice: ya, deténganse, oren a Jehová su Dios para que él nos libere de estas plagas y yo dejaré ir a su pueblo. Y era probablemente un problema difícil porque las ranas no podían ser asesinadas porque para ellos eran sagradas. Algunas de ellas ya empezaban a causarles molestias y ellos empezaban a sentir odio producto de su repugnancia. Los egipcios, según cuentan la historia, eran personajes bastante pulcros, limpios. Y las ranas sabemos que son unos animalitos a veces un poco indeseables por lo que ellos hacen y por su propia constitución. Entonces ellos ya se estaban preocupando. En el versículo 9 dice: y dijo Moisés a Faraón: dígnate
indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Con esta petición anterior que Faraón le hizo a Aarón y a Moisés, Faraón estaba reconociendo que el Dios de Israel tenía poder, un poder mayor que el de sus dioses. Y Faraón ya les empezaba a decir: Moisés, Aarón, ya oren por mí, intercedan porque me doy cuenta que las cosas se ponen difíciles. Él estaba aceptando indirectamente que el Dios de Moisés y de Aarón era un Dios superior a los que él conocía. Sin embargo, Moisés quería ir más allá y quería que él reconociera que no había otro como el Dios que ellos le habían ido a comunicar. Por lo tanto, le pide a Faraón que no solamente haga este petitorio de oración, sino que también le indique la hora por la que él quiere, o en la hora en específico en la que él quiere que esta plaga se vaya. Y de esta forma sería evidente que Dios realmente estaba en control de todo. Faraón ya le había dicho a Moisés y a Aarón que pida a su Dios para que sean liberados de esta plaga, pero Moisés va más allá y le dice: ya dime la hora, dime cuándo. Y Faraón le pide que lo haga. Y de esta forma, de manera evidente, se iba a notar que el Dios de Moisés y Aarón era un Dios que realmente poseía el poder. Y si leemos los versículos 13 y 14, dicen: e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas y de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Cuando Moisés oró, Dios contestó y todas las ranas murieron. La descripción que se entiende de apestaba la tierra, dice el versículo 14, nos da una idea de lo repugnante que ya se estaba convirtiendo esta escena, ¿verdad? Vemos aquí que Dios es un Dios que siempre está de mano de sus enviados. Moisés y Aarón en este caso eran las personas encargadas y Dios siempre iba a abogar no solamente por ellos dos, sino por lo que representaba lo que ellos estaban haciendo para el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y aquí vemos que así como Moisés había quedado con Faraón a interceder por ellos y a que se quite esta plaga sobre Egipto, fue exactamente como Dios lo hizo. Y la situación ya se estaba poniendo muy, muy tensa, pero vemos que Dios contesta la oración de Moisés. Y ya vamos ahora a ver el versículo 15, que es un versículo bastante interesante y sobre el que vamos a terminar de reflexionar. Dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Vamos a leerlo nuevamente. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Hasta este punto, Faraón ya había sido testigo, había presenciado una serie de acontecimientos de una naturaleza que no estamos acostumbrados a ver usualmente. Moisés y Aarón estaban trabajando tan arduamente por ablandar el corazón del faraón para que él les dé la oportunidad de salir al pueblo de Israel. Y estaban haciéndolo de mano de Dios, con la ayuda de Dios. Estaban mostrándole tantas cosas, tantas señales, tantos milagros, tantos prodigios, que los estaban haciendo sufrir realmente a los egipcios. Sin embargo, pese a todo lo que estaba viendo Faraón, pese a todas estas señales que eran evidentes, que hacían muy claro el poder de Dios, del poder de ese Dios en el que creían Moisés y Aarón, Faraón aún así endurecía su corazón. Pese a que en versículos anteriores vemos que Faraón había dicho que él iba a dejar salir al pueblo de Israel si es que ellos intercedían a Dios para que la plaga de ranas se vaya, vemos aquí en el versículo 15 que es él quien vuelve a endurecer su corazón. Él no cambia para nada su forma de pensar, sino que por el contrario endurece su corazón. Y aquí yo quisiera profundizar un poco en torno a un versículo anterior a este en el cual nace una pregunta bastante particular. Y vamos a leer Éxodo 4:21. Y yo quiero que ahí vayan poniendo sus comentarios luego de esta pregunta que voy a hacer. ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto?
El versículo 21 del capítulo 4 dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. De modo, específicamente dice: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, aquí hay una pregunta. Este versículo encierra una pregunta bastante importante y creo que es una pregunta que debemos abordar. Dios dice que iba a endurecer el corazón del faraón. Y con esta afirmación podríamos aceptar indirectamente que Dios tome el control del corazón de Faraón, toma el control de Faraón y de cierta forma lo despoja de su facultad de libertad de decisión. Espero dejarme entender. Si nosotros aceptamos este versículo tal cual, nos estaríamos metiendo en un problema grande, porque en teoría nosotros, los seres humanos, la creación de Dios, tenemos una capacidad que se nos ha sido dada, que es la de libertad de decisión, y la Biblia lo respalda claramente. Pero sin embargo, aquí en el versículo 21 dice que Dios es el que endurece el corazón de Faraón. Y aquí nos encontramos ante una controversia. Y es que ¿acaso la Biblia está negando la capacidad de libre decisión que tenía Faraón? Y aceptar que la Biblia está negando esa capacidad de decisión nos mete en otro problema. Y es que nos libra de la responsabilidad sobre nuestros actos. Porque si es Dios endureciendo directamente el corazón de Faraón, estaríamos aceptando implícitamente que no somos responsables de nuestros actos. Y esta es una pregunta controversial y yo creo que no es muy sencilla de digerir, pero lo tenemos que hacer porque de eso se trata las reflexiones que tenemos y de eso se trata de escudriñar realmente la palabra. Y vamos a responder a esta pregunta. Y me gustaría que ustedes en los comentarios coloquen cuál es su postura al respecto. ¿Qué creen ustedes que es lo que realmente quiere decir el versículo 21 cuando dice que Dios endurecería el corazón de Faraón? Ya yo luego voy a leer las preguntas porque no las puedo leer ahorita. Las respuestas porque no las puedo leer ahorita, pero espero que estén respondiendo ahí y vamos a tratar de responder la pregunta. Lo primero que debemos de hacer o entender es que es importante que leamos esta parte de la narración, en principio de manera muy cuidadosa, y lo hagamos de manera secuencial. Siempre que nos encontremos ante temas bastante controversiales en la Biblia, pidámosle la dirección a Dios para que nos explique realmente lo que quiere tratar de decir, porque la misma Biblia nos va a dar las respuestas. Y tratemos siempre de encontrar respuestas en el contexto bíblico, no de manera aislada, sino en todo el contexto bíblico. Por eso es que estudiamos los libros de manera secuencial, para tener las herramientas necesarias para resolver controversias bíblicas en el contexto de lo que la Biblia nos enseña. Entonces vamos a analizarlo un poquito en secuencia. Fíjense que hay un primer encuentro de Dios a través de Moisés y Aarón con el faraón. Y este primer encuentro lo vemos evidenciado en las primeras 5 plagas. Si ustedes analizan a profundidad las 5 primeras plagas, veremos que cada una de ellas al finalizar nos dice que el corazón de Faraón se endureció o que Faraón endureció su corazón. Durante las 5 primeras plagas, ustedes léanlo, tómense el trabajo de leerlas y lean los versículos finales y van a ver que explícitamente dice que el corazón de Faraón se endureció o que Faraón endureció su corazón. Y en respuesta a ese endurecimiento del corazón del Faraón, como respuesta natural del Faraón, porque Faraón tenía un corazón bastante duro, es que Dios envía esas 5 primeras plagas, cada uno enfrentando a Faraón y a cada uno de sus dioses egipcios. Cada vez Moisés le da una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada una de estas 5 primeras plagas, lo que se nos dice es que Faraón endurece su corazón o que el corazón de Faraón se endurece. Lo que está haciendo, lo está haciendo desde su propia voluntad.
Y yo quiero que realmente lo lean para que no crean que estoy diciendo cosas que no son. Entonces ustedes léanlo y van a ver, como les digo, que las primeras 5 plagas es el corazón de Faraón el que se endurece, o es él quien en su propia voluntad, en el ejercicio de su voluntad, endurece su corazón. Es con el segundo grupo de las 5 plagas siguientes, o las 5 plagas finales, que empezamos a escuchar que Dios empieza a endurecer el corazón de Faraón. Y el punto de la historia parece ser este: aunque Dios sabía que Faraón se resistiría a su voluntad, de todas formas, Dios siempre le está ofreciendo la oportunidad de hacer lo correcto. Dios es soberano, Dios todo lo sabe, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está en control de absolutamente todo, pero Él deja que el ser humano obre en función a su propio pensamiento. Y es una de las cualidades que Él nos ha dado. Y es una de las cualidades que tenía Faraón, y Dios le dio la posibilidad de decidir y le dio todas las oportunidades, y Él iba dándole plaga tras plaga durante las primeras plagas para que Él se humillara delante de Dios y para que dejara ir a su pueblo. Sin embargo, eventualmente la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Ya vamos a ir viéndolo más adelante. Sus propios consejeros afirman que el Dios de Moisés y de Aarón era un Dios superior. Le decían implícitamente: oye, Faraón, ya déjalos ir porque nos estamos metiendo en problemas graves. Pero el corazón del Faraón llega a un punto en el que ya no hay marcha atrás, y él endurece tanto el corazón que ya prácticamente se hace imposible de que él cambie de opinión. Es en este punto en particular en el que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. En un primer momento, Dios deja a Faraón y le da oportunidades para que él tome buenas decisiones, pero llega un punto en el que se hace evidente que Faraón, pese a lo que viera, pese a lo que sus ojos vieran, o pese a la situación en la que él se encontrara, él no iba a cambiar de posición. Ya vemos en estas 2 primeras plagas, nada más ya estamos viendo qué tan endurecido tenía el corazón. Entonces es aquí donde Dios toma el control, y lo que hace es doblar la maldad de Faraón y utilizar esa maldad para sus propios propósitos redentivos. Él toma el corazón endurecido de Dios a partir de la 6ª plaga y empieza a obrar con ese corazón endurecido, pero lo hace para sus propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, y en realidad Faraón es quien, víctima de sus propias decisiones, se conduce a la destrucción. Pero fíjense que este corazón duro se convierte también en una herramienta para Dios para librar y salvar a su pueblo, que es lo que sucede después. Entonces yo creo que luego de hacer este análisis nos queda un poco más claro qué es lo que trata de decir el versículo 21. Y en conclusión, podríamos decir que Dios permite que el ser humano obre fiel a sus convicciones. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, los que estamos escuchando, tiene la libertad de decisión. Cada uno de nosotros durante toda nuestra vida tenemos libertad de decisión. Dios es un ser soberano, pero nos ha dado esa capacidad. Así sean decisiones destructivas o así sean decisiones constructivas, están en nuestras manos. Siempre van a estar en nuestras manos, porque es uno de los regalos que Dios nos ha dado, y es el regalo que Dios también le dio a Faraón como ser creado. Sin embargo, muchas veces nosotros, como seres humanos, tenemos ese corazón duro de Faraón. Quizá no a ese nivel, quizá no a esa escala, pero sí obramos con un corazón endurecido. Pero fíjense que, pese a que nosotros muchas veces obramos con un corazón endurecido y tomamos decisiones destructivas, ya sean en vidas bastante básicas como las nuestras, o ya sea en vidas mucho más imponentes y con estrados mucho más altos, porque podemos entender que hay personas que están en un estrado mayor, hay personas que lideran personas, hay personas que están a cargo de compañías, hay personas que están a cargo de estados, de gobiernos, hay personas que están a cargo de diferente clase de organizaciones,
Y ya sea en el nivel que sea, en el que se tomen las decisiones, Dios siempre nos da la libertad de nosotros decidir. Pero independientemente de cuál sea la decisión y del nivel o de la escala en el que se tome la decisión, hay algo bueno detrás de todo. Y es que así como en esta situación en la que se encontraba Faraón, que estaba tomando decisiones malas en pos a un corazón endurecido, así como esta situación y en toda circunstancia y corazón endurecido, Dios siempre estará utilizando las situaciones para sus propósitos. Espero dejarme entender. No importa si nosotros tomamos buenas o malas decisiones en cuanto a lo que Dios respecta. Obviamente nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Si tomamos malas decisiones, vamos a tener que pagar las consecuencias de esas malas decisiones. Si Dios perdona nuestros pecados, por supuesto que perdona nuestros pecados. Pero nuestros pecados tienen consecuencias y las consecuencias las vamos a tener que pagar nosotros. Sin embargo, pese a la situación que se dé, independientemente de cómo se den las cosas, Dios siempre estará utilizando toda situación para obrar en sus propios propósitos redentivos. Y esa es la soberanía de Dios. Es que Dios escapa de nuestro entendimiento, Dios escapa de nuestra capacidad de razonar y entender las cosas. Y por eso es exactamente que es Dios. Así que podemos estar tranquilos, porque ya sea que atravesemos situaciones muy difíciles, ya sea que evidenciemos decisiones destructivas en el lugar en el que nos encontremos, ya sea que evidenciemos decisiones destructivas en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro gobierno, en nuestro país, en nuestro continente, en nuestra familia, ya sea que nosotros evidenciemos que hay personas que están tomando malas decisiones aparentemente en contra de nosotros, podemos estar tranquilos porque Dios siempre está en control. Dios siempre está en control y Él siempre está utilizando toda circunstancia y está doblegando toda decisión hacia sus propios propósitos redentivos. Y eso es lo que hacía con Faraón. Faraón tenía libertad de decisión, le dieron oportunidades, él no quiso doblegar su corazón y Dios interviene, pero no lo hace para manipularlo, sino para doblegar sus decisiones y ponerlas en pos, colocarlas en pos de sus propósitos de salvación para el pueblo de Israel. Y veremos que más adelante el pueblo de Israel sale de Egipto como Dios lo había prometido, independiente de cómo es que Faraón tomó las decisiones. Así que hermanos, estemos tranquilos porque Dios siempre tiene el control y Dios es un Dios soberano que está a cargo de absolutamente todas las cosas. Espero que esta noche la palabra haya sido clara. Les envío un fuerte abrazo y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso. Gracias porque nos muestras tu amor, Señor, pese a que nosotros muchas veces, debido a un corazón endurecido, estamos tomando decisiones que nos destruyen, Señor. Pero tú nos das en esta noche un mensaje de esperanza y nos permites entender que pese a cualquier circunstancia, tú siempre estás bajo control y estás trabajando en tu propósito más grande, que es el de redimir a la humanidad, Señor. Gracias te doy por cada familia, por cada vida que se toma un tiempo para recibir el mensaje cada día, Señor, cada miércoles, cada sábado y domingo. Te pido que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú, Señor, mostrando tu misericordia y que tu Santo Espíritu, Señor, sea abrazando sus vidas y haciéndose presente en cada una de sus familias, Señor. Clamamos por nuestra nación, Señor. Sé tú tomando el control. Sabemos que actúas en soberanía y sea lo que sea que suceda, Señor, nosotros tenemos la seguridad de que tú tienes el control y que siempre estás obrando conforme, no a tus propósitos terrenales, sino conforme a tus propósitos eternos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y vamos a saludar a los que nos han acompañado en esta noche. Espero que hayan dejado sus comentarios. Luego los vamos a leer, porque de eso se trata, de tener una conversación. Saludamos a nuestra hermana Antonia y a su esposo Mario Barrientos y a sus hijos Amir y Shaylor. Saludamos a Leo y a Carla Rincón, a Leito, a Yoari, a Jared, a nuestra hermana Juana y a Carlos Correa,
Saludamos a Cliff, Leila, a Mark y a Christopher. Saludamos a Jackie Velázquez y a toda su familia, a Cintia Godoy y a toda su familia. Saludamos a Jennifer Ariza y a Geraldine Ariza que nos sintonizan en esta noche. Saludos a nuestra hermana Miriam Vivanco y a María Vivanco. Un fuerte abrazo. A Huguito, a Jael y a los pastores que siempre están aquí con nosotros. Saludamos a nuestra hermana Ámbar Ariza, a Caroline Caicho, a Luis y Cecia Godoy y familia, a nuestro hermano Ricardo Saldarriaga y a todos los que se han dado un tiempo para estar con nosotros en esta noche. Que Dios los bendiga, hermanos. Les enviamos un fuerte abrazo y los esperamos el día de mañana con la plaga de los piojos y las moscas. Bendiciones. Es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás. Soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente. Todo para mí. Vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.